Por favor, vaya al libro de Hechos, capítulo 17, que es donde desde hoy vamos a estar. Hechos capítulo 17, recordándoles que estamos dando pasos en la comprensión de este maravilloso libro inspirado por el Santo Espíritu de Dios y que tiene como propósito guiarnos en el entendimiento de las obras de Cristo a través de la iglesia. Hechos capítulo 17, vamos a concentrarnos en los primeros 3 versículos del capítulo 17. Dice la palabra del Señor: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Debemos dar gracias al Señor por la riqueza de su palabra y lo suficiente que es para nutrirnos en todos los aspectos de nuestra fe. En ella encontramos consuelo, encontramos también exhortación, ella nos alienta, ella nos instruye sobre la voluntad divina de nuestro Dios y nos enseña cómo obedecer esa voluntad y con ello agradarle. Pero también debemos glorificar al Señor y glorificar su santo nombre por la predicación, por la exposición de las santas verdades contenidas en la Escritura. Nuestro director de culto nos introducía con ese maravilloso texto de cómo Dios ha provisto como medio ideal para llamar a los suyos la predicación. Y debemos reconocer que la palabra debe ser escuchada, puesto que por ella viene la fe, pero esto también hace necesario hombres que se comprometan en exponerlas fielmente. Tanto la palabra como la exposición de la misma tienen una sola meta. Y en la porción que vamos a estar tratando en esta mañana, vamos a encontrar la riqueza sobre la meta tanto de la palabra como de la predicación. Así que quiero sugerir a manera de título de este sermón: Cristo, la meta de la predicación. Cristo, la meta de la predicación. Y estamos frente a uno de los pasajes que nos deja ver con mucha claridad el esplendor de la predicación apostólica, pero también se convierte en un modelo a seguir, un modelo a reconocer y a implementar en cada uno de aquellos que desean predicar en nombre del Señor. Por eso debemos partir rogando al Santo Espíritu que nos guíe a toda verdad en esta mañana, para ver la magnífica luz de su palabra y poder comprender cuán central debe ser Cristo en nuestra predicación. Cristo es la meta de la palabra, es la meta de la predicación. El apóstol Pablo llega a Tesalónica después de haber sido golpeado, recuerda usted, encarcelado injustamente en Filipos. En este lugar, en Tesalónica, a diferencia de Filipo, aquí sí hay una sinagoga. Por lo que Pablo entonces visita por 3 días de reposo seguido este lugar. Y quiero que reconozcamos un poco sobre la predicación de Pablo, siguiendo un bosquejo de 4 puntos el día de hoy. Así que por favor pueda anotarlo si lo quiere así. Quiero hablar acerca de la predicación de Pablo específicamente, con el propósito de llevarnos en el entendimiento de la comprensión de cómo Pablo hace a Cristo el centro de su predicación. Y vamos a hablar, número 1, de la metodología que Pablo emplea a la hora de predicar, su metodología.
Vamos a hablar, número 2, del instrumento que emplea Pablo también en ello. Número 3, vamos a hablar del contenido de la predicación de Pablo. Y número 4, vamos a hablar de su objetivo. De su objetivo. Y yo creo que básicamente estos 4 puntos pueden determinar lo que es una sana predicación. Una predicación debe tener una metodología establecida, un instrumento reconocido, un contenido específico y un objetivo también alcanzar. De allí que debemos dar gracias a Dios porque nos deje beber de esta maravillosa enseñanza que la Escritura presenta con el propósito de todos ser direccionados en esta maravillosa verdad. Así que vamos de una vez a la metodología que empleó el apóstol Pablo. La versatilidad del apóstol Pablo se hace evidente en cada uno de sus discursos. Sabemos que el Santo Espíritu de Dios le había dotado de múltiples dones que le capacitaban para exponer la palabra con total claridad y firmeza. El apóstol Pablo va a enseñarle a reyes, pero también le enseñará a personas del común, del pueblo, del vulgo. Él estará frente a hombres versados, conocedores en la ley, pero también estará frente a personas que nunca habrían escuchado del Dios del Antiguo Testamento. Por lo tanto, frente a eruditos o frente a neófitos, el apóstol Pablo va a exponer con la misma claridad. El texto en el cual nos leímos y nos introduce a este sermón nos presenta 3 tipos de expresiones que son básicamente 3 modelos o metodologías que el apóstol Pablo emplea a la hora de predicar. El texto nos dice que Pablo declaraba, Pablo exponía y Pablo discutía. Declaraba, exponía y discutía. Estas 3 palabras, aunque a primera vista parecen sinónimas, en realidad en su raíz gramatical poseen grandes diferencias. Cada una de ellas transmite lo que Pablo usaba o el método que Pablo empleaba para predicar. Él enseñaba, cuando hablaba de discutía, y permitía entonces que sus oyentes formularan preguntas con el propósito de él guiarles en el conocimiento de la palabra de Dios. Él daba lugar a discusiones. Ahora, no se trata de pleitos, sino de deliberaciones en la búsqueda del conocimiento adecuado o de lo correcto. Pablo creaba entonces un clima en el cual los oyentes podían preguntar y él responder adecuadamente. No se trataba de que el apóstol Pablo andaba de sinagoga en sinagoga buscando pleitos o conflictos, sino que él quería, a través de los argumentos y las preguntas, convencer a los oyentes de la realidad de lo que enseñaba la Escritura. Él deseaba, por medio de planteamientos y preguntas, que ellos llegasen al entendimiento correcto de las Sagradas Escrituras. Este era un método que Pablo empleaba, pero también exponía. Y con ello quiero decir que el apóstol Pablo daba amplios discursos que no era para interactuar con los oyentes, sino que más bien buscaba captar la atención de los oyentes y llevarlos a una verdad innegable. Entonces hay una gran diferencia entre lo que es una enseñanza y una exposición bíblica. Y por último, el apóstol Pablo hacía interpretaciones o conexiones de verdades ya aceptadas en las Escrituras y aceptadas por los oyentes con nuevas enseñanzas presentadas por él, entendiendo que él estaba siendo inspirado o iluminado por el Santo Espíritu de Dios. Él declaraba las conexiones entonces entre las promesas y su cumplimiento, entre los tipos y sus antetipos. El apóstol Pablo podía presentar con claridad esas interpretaciones del Antiguo Testamento y llevarlo ahora como unas claras nuevas revelaciones en Cristo. Un ejemplo
de lo que acabo de describir lo encontramos en Romanos capítulo 15, versículo 4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, haciendo referencia al Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos 15, 4. De manera que esta versatilidad está presente en el apóstol Pablo. Ahora sabemos muy bien que esto mismo era parte del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo y podemos asegurar que en un grado mucho mayor. Cristo tenía la capacidad de emplear metodologías en sus enseñanzas que lograban impactar el corazón de los que le escuchaban. Verdades muy profundas eran enseñadas por el apóstol Pablo con una sencillez que incluso llegaban a ridiculizar a los maestros de la ley, quienes por la sencillez misma no lograban comprender lo que el Señor intentaba describir en una forma llana. Al mismo tiempo comunicaba verdades a los simples, a aquellos de los cuales no había educación para ellos. Él podía enseñarle entonces a la madre de familia, al joven, al niño, todo aquel que tenía conciencia podía estar frente a una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro mismo Señor prometió edificar a la iglesia y enseñó que esto se haría por medio de la predicación. La predicación viene a ser entonces aquello que va a ir edificando a la iglesia. Por eso el mismo Cristo promete dones, todos los dones necesarios para el fortalecimiento y crecimiento de la iglesia. Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles. Cuando habla de él mismo se refiere a Cristo, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Todos ellos iban a enseñar, iban a nutrir a la iglesia con la enseñanza, con la predicación, pero hay un propósito específico, versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos, dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, los dones que recibe la iglesia en la enseñanza hacen parte de esa edificación. Debe ser nuestra oración que el Señor envíe obreros siempre a su mies. Pero obreros ¿qué? Calificados, capacitados para enseñar, para guiar, para instruir, para exponer adecuadamente la palabra del Señor. Por esto es que el apóstol Pablo presenta como requisito para aquellos que entienden que son llamados por Dios a servir en la enseñanza. Él dice lo siguiente en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 6. Dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Pablo está diciéndole a Timoteo, a la hora de elegir quiénes van a enseñar, tiene que ser una persona con conocimiento, porque va a predicar la palabra del Señor. En 1 Timoteo 3, versículo 2 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Entonces, si se trataba de ayudar a la iglesia en su crecimiento, no podemos pensar que el Señor dará solo una parte de lo necesario. No solo es conocimiento, sino que la persona esté apta para enseñar. Muchos de nosotros, incluso todos, estamos llamados a adquirir conocimiento, pero no todos estamos llamados a impartir ese conocimiento en la iglesia local. Todos debemos ser diligentes en nuestros estudios, en cada uno de los estudios que debemos hacer, pero la habilidad de transmitir y guiar a otros en la búsqueda y apropiación de ese conocimiento es dado por Dios en una forma particular a algunos para que nutran y edifiquen la iglesia. Esa es la razón por la que Santiago va a decir en Santiago capítulo 3 versículo 1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Por lo tanto,
El apóstol Pablo evidenciaba que era un hombre llamado por Dios, dotado con las capacidades de transmitir ese mensaje, de instruir a otro, y que todo esto estaba acompañado de una adecuada piedad. Por eso el texto dice irreprensible. Estas son las cualidades de aquellos que deben enseñar en nuestras congregaciones locales. Y ese estándar de ninguna manera podemos bajarlo. Son las exigencias bíblicas que nosotros debemos tener claras a la hora de impartir una exigencia acerca de quienes pueden ostentar estos títulos de maestro en nuestras iglesias locales. Bien, quiero pasar entonces al punto número 2. Ya vimos entonces a la metodología de Pablo. Ahora pasemos al instrumento empleado. Instrumento empleado. Versículo 2 y 3. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Mis hermanos, el hombre más erudito de todos, con la mayor información, con todo tipo de temas varios, los cuales los maneja de verdad con gran facilidad, con una cultura general vastísima, con títulos universitarios, maestrías, doctorados de ciencias humanas, filosóficas, o con reconocimientos en ingeniería o en cualquiera de las otras áreas, con habilidades comunicativas, con capacidad de persuasión, o con una increíble elocuencia para comunicar sus pensamientos, si no tiene como instrumento del cual extraer toda su enseñanza, las verdades que están en la palabra de Dios, el tal es un neófito. No podemos pensar que el método empleado del mundo es el mismo método que vamos a emplear nosotros en la iglesia. Que por ser profesionales en ámbitos seculares, ya eso lo capacita para enseñar. Y me temo que muchos se descrestan con títulos, pero que hay una ausencia de piedad. Con grandes puestos a nivel seculares, mas no con devoción genuina y cristiana. Saber ciencias humanas no capacita a nadie para hablar en nombre de Dios. Pasar por distintos claustros educativos, visitar las mejores universidades no hace a nadie ministro de la palabra. Haber estado incluso contratado en las mejores empresas, en las más grandes multinacionales de nuestro país, no hace a nadie siervo del Señor. Por lo tanto, no podemos pensar que esos son los requerimientos que se tienen. El apóstol Pablo, después de haber citado su currículum, recuerden ustedes que lo hace en la carta a los filipenses, y de verdad descresta todos los títulos del apóstol Pablo. Y después de dar ese largo currículum, dice en el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. De manera que cualquiera que crea que al tener títulos de este mundo, eso lo hace de verdad acreedor, o que le da la posibilidad de hablar en nombre del Señor, él no está entendiendo que esa basura no le capacita para hablar en el nombre de Dios. Así como se espera que un mecánico sepa de mecánica, se debe esperar que un ministro de la palabra sepa ¿de qué? De la palabra. De nada nos sirven hombres preparados en psicología, en humanidades, en filosofía, en emprendimiento o en cualquier otra área de la realización humana si desconoce la palabra de Dios. Si desconoce la palabra de Dios, el tal debe cerrar la boca y aprender. Es lo único que debe hacer. Pero no debe creer que puede hablar porque tiene un conocimiento secular. Es por ello que a los que usan los púlpitos el día de hoy para hablar de todo menos de palabra de Dios, no se les puede llamar ministros del Señor. No se les puede llamar ministros de la palabra porque no están usando la palabra del Señor.
Se les puede llamar oradores, sí, quizás se les puede llamar así, motivadores. Creo que hasta charlatanes se les puede llamar a muchos de ellos, pero no ministros del Señor. Toda la elocuencia y la versatilidad que Pablo tenía, si no estaba ligado a la palabra del Señor, él mismo lo dijo, todo lo tengo por basura. Todo lo tengo por basura. 1 Corintios 2:1 en adelante dice, así hermano, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y quisiera explicar aquí un punto, mi hermano. El temor del que habla Pablo, el temor y el temblor, no se trataba que él tenía miedo al juicio de los corintios. Ahora recuerde algo en particular, si había una iglesia que estaba capacitada en la oratoria, eran los corintios. Ellos estaban acostumbrados a los hermosos discursos, ellos estaban acostumbrados a los grandes, los grandes filósofos de la época. Y Pablo está diciendo, yo vine con ustedes con temor y temblor, no porque me vayan a juzgar en mi predicación. Pablo lo que está diciendo es que él temía, él temblaba para enseñar lo que era conforme a la palabra. Que si él temblaba era para que en todo momento su evangelio fuese presentado tan genuinamente que no fuese adulterado. Que por sus labios salga solo el consejo de Dios. Eso lo hacía temblar. Y cualquiera que quiera predicar en nombre del Señor debe experimentar ese mismo temor y temblor. Porque cuando abres tu boca para predicar en nombre del Señor, lo que debe salir por tus labios es el santo consejo del Señor y no tus palabrerías. Lo único que podrías hacer es traer estorbo a la predicación. Segunda a los Corintios 2:17, Pablo les dijo, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, y delante de Dios hablamos en Cristo. Pablo dice entonces, no hay que falsificar el evangelio, no hay que medrar de ninguna manera la palabra de Dios. Segunda a los Corintios 2:17. Y por ello ordena a Timoteo lo siguiente, en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que istes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Estos son consejos para un predicador, consejos para un pastor. Y Pablo en este consejo no le dice a Timoteo, Timoteo, yo te motivo a que seas emprendedor. Yo te motivo a que seas versátil en la forma en que vas a dirigir la iglesia. No, a Timoteo le dice, predica la palabra. Es lo más importante. Y note la seriedad del asunto. Que antes de dar la instrucción de predica la palabra, ¿qué es lo que hace Pablo? Pablo quiere transportar a Timoteo al día del juicio. Le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Lo que está haciendo Pablo es tomar a Timoteo y llevarlo hasta el trono, el día del juicio, como diciendo, Timoteo, aquí tienes al Señor, aquí tienes a Dios, aquel que va a juzgarlos a todos. Ahora te pido que prediques la palabra. Si nosotros, cualquiera de nosotros que quiera abrir la boca en nombre del Señor, consideráramos que de lo que vamos a hablar, vamos a rendir cuenta el día del juicio, muchas de nuestras palabras serían sopesadas antes de salir por nuestros labios. Una predicación debe ser esencialmente bíblica. Debe ser bíblica.
pues solo ella es esencial para nosotros. Unos labios saturados de la palabra de Dios deben ser muy estimados por las congregaciones, pero aquellos que están acostumbrados a sazonar su discurso con palabrerías huecas, con chistes, con anécdotas, con pensamientos humanistas, con autorreconocimientos y testimonios personales, nuestros oídos deberían dejar de escucharlos. Y deberíamos orar para que nunca más se monten en un púlpito, porque no deberíamos escucharlo. En el apóstol Pablo encontramos no solo un hombre con grandes dones de enseñanza, sino que vemos que en el ejercicio de su predicación tenía como vital la palabra de Dios. Hemos hablado hasta este momento de dos cosas. Hemos hablado entonces de la metodología que Pablo empleaba a la hora de predicar, y hemos hablado entonces del instrumento que él empleaba cuando predicaba. Tenemos presente entonces ahora dos puntos por delante y quiero pasar entonces a su contenido. ¿Cuál era el contenido de la predicación del apóstol Pablo? Versículo 3. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos. Nosotros solemos venir a textos como estos con una idea muy neotestamentaria, pero debemos recordar algo, que el apóstol Pablo estaba demostrando que Cristo era necesario que padeciese y resucitase de los muertos con las Escrituras, lo que quiere decir con el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía no estaba estructurado ni presentado, todavía el canon del Nuevo Testamento no se había presentado, por lo que debemos nosotros señalar que específicamente el apóstol Pablo estaba predicando el Evangelio con el Antiguo Testamento. Es para muchos muy fácil hablar de Cristo y de su obra desde los Evangelios, desde las cartas apostólicas, aún desde el mismo Apocalipsis. Pero predicar de Cristo, de su humillación, de su resurrección en el Antiguo Testamento es todo un reto. Y Pablo era eso lo que estaba haciendo. Él estaba enseñando cómo era necesario que Cristo padeciese y que resucitase con el Antiguo Testamento. Así que nosotros debemos definitivamente desechar la idea de que cuando venimos a la Escritura encontramos en sí dos mensajes distintos. Uno codificado en el Antiguo Testamento y otro muy distinto en el Nuevo. Y la realidad es que no podemos dejar que nos afecte esa línea que aparece muchas veces en algunas Biblias, una hoja en blanco, como si pudiéramos segmentar la Escritura. El Antiguo y el Nuevo Testamento están unidos porque no se trata de las palabras del Señor con dos enfoques, sino la palabra del Señor con un solo enfoque. Los dos están unidos en una forma inseparable. Y es más, el Antiguo es la base en la cual reposan todas las verdades que están contenidas en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, si usted no conoce el Antiguo Testamento, no podrá reconocer adecuadamente las verdades del Nuevo. Y eso es lo que Pablo está enseñando. Ahora, esto mismo hizo nuestro Señor Jesucristo cuando después de resucitar, el mismo día que resucitó, se le apareció a dos de sus discípulos. Lucas capítulo 24, versículo 25 al 27. Entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. ¿Cuál fue lo que utilizó? ¿Cuáles fueron las Escrituras que utilizó el Señor Jesucristo? Moisés y los profetas. ¿Qué hizo el Señor? Hizo un viaje a lo largo de todo el Antiguo Testamento y les demostró a sus discípulos cómo todo el Antiguo Testamento hablaban de él.
como todo el Antiguo Testamento, a lo largo de él brillaba la persona de Cristo. Y notemos la similitud de las palabras de Cristo con las palabras que luego va a decir el apóstol Pablo. Era necesario que Cristo padeciera. Era necesario que Él resucitase, que Él entrara en su gloria. Las palabras son iguales y anuncian tres verdades poderosas. Tanto Pablo como nuestro Señor Jesucristo, utilizando el Antiguo Testamento. Estas tres verdades son, lo primero, la necesidad de Cristo. Lo que Pablo está enseñando es que el Antiguo Testamento testifica de la necesidad de Cristo. Cristo era necesario. Cuando leemos los evangelios, cada vez que usted lea los evangelios, recuerde que es una perspectiva de evangelista de la obra redentora, de la persona de Cristo. Y cada uno de los evangelios va a hacer algo, va a pretender llevarnos a dónde inicia la obra redentora de Cristo. Y ninguno de los evangelios inicia con el pesebre, porque están enseñando que Cristo y su obra redentora iban más atrás que el pesebre. Cuando leemos Mateo, ¿cómo inicia Mateo 1:1? Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Por lo tanto, Mateo está diciendo, Cristo es la respuesta al pacto que se hizo ¿con quién? Con Abraham y con David. Cuando leemos el Evangelio de Marcos, dice, como está escrito en Isaías el profeta. ¿Qué es lo que quiere hacer Marcos? Decir que Cristo es la respuesta a la profecía del Antiguo Testamento. Cada uno de los evangelistas va a llevar entonces a la persona de Cristo y su obra, no al pesebre, sino en realidad hacia dónde es. Pero quien de verdad de los evangelistas muestra en una forma más palpable cuando inicia la obra redentora de Cristo es sin lugar a duda Juan. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así que Juan está diciendo, la obra redentora de Cristo no inicia en el pesebre, no inicia con Isaías, no inicia con David, no inicia con Abraham. La obra redentora de Cristo inicia en el principio, en la eternidad pasada, cuando Cristo estaba al lado del Padre y decidió en ese momento salvar a su pueblo. Una historia de redención que no empieza en el pesebre. El Evangelio no inicia en el pesebre, no inicia en la cruz, no inicia en la concepción de María, no inicia allí. Juan dice en el principio. De manera que dejar atrás el Antiguo Testamento es dejar atrás un mensaje que claramente se enseña en el Evangelio, que se enseña en la Escritura. Génesis 3:15 lo dice claramente, se promete a la simiente que destruiría claramente a la serpiente. Desde el comienzo se habla de Cristo. Desde el jardín del Edén hasta la nueva Jerusalén de Apocalipsis, todo habla de una sola persona, Cristo, y lo muestra como una necesidad. Entonces, Él es necesario para sustituir al primer Adán. Él es necesario porque ese primer Adán falló y se necesitaba un Adán que no fallara. Él es necesario para destruir entonces a la serpiente. Se necesitaba la simiente que, aunque iba a ser herido en el calcañar, iba a destruir a la serpiente. Él es necesario como el arca era necesaria para traer salvación de la ira de Dios. Él es necesario como era necesaria la simiente de Abraham, como era necesario el cordero que proveyó Dios para sustituir a Isaac en el sacrificio. Él era necesario como lo era Moisés para liberar al pueblo de Egipto. Él era necesario para sacar a su pueblo de la esclavitud. Él era tan necesario como lo era Aarón
el único que estaba permitido a entrar al lugar santísimo y ministrar en nombre de los hombres delante de Dios. Él era necesario como el mismo tabernáculo en el que reposaba la presencia especial de Dios, como el mismo cordero que por su derramamiento de sangre había remisión de los pecados. Todo en el Antiguo Testamento habla ¿de quién? De Cristo. Él era tan necesario para sostener nuestras almas como era necesario el maná en el desierto para mantener con vida al pueblo de Israel. Él era tan necesario como lo fue la peña en la que Dios abrió una hendidura y metió a Moisés para que no fuese consumido por la presencia de Dios. Cada figura que se levanta en el Antiguo Testamento habla de Cristo. Él era necesario como aquella figura que se levantó en medio del pueblo y que cualquiera que lo mordía una serpiente debía mirar a esa figura para no perecer. Todo aquel que lo mira a él encontrará salvación. Él era necesario. Aún el último libro del Antiguo Testamento, en su última declaración, nos dice lo siguiente. Malaquías capítulo 4 versículo 2, el último libro dice: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. ¿De quién habla? De Cristo. Y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. El último libro del Antiguo Testamento dice: seguimos esperando, es necesario el sol de justicia. Por lo tanto, el Antiguo Testamento testifica que Cristo era necesario, pero también testifica que era necesaria su humillación. Mateo capítulo 12, versículo 38 en adelante dice: entonces respondiendo a algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿A dónde fue Cristo? Al Antiguo Testamento. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los judíos querían portentos y señales para creer en Jesucristo, pero Cristo muestra las Escrituras y cómo ellas testifican de su humillación. Así como el profeta Jonás estuvo en el pez, él estaría en la tierra 3 días. Los padecimientos de Cristo son testificados por el Antiguo Testamento. El Salmo 22, creo que la mayoría lo conoce, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué estamos viendo allí? Al Señor Jesucristo en la cruz. Todas y cada una de las humillaciones fueron anunciadas en las Escrituras. No hubo un solo aspecto de los padecimientos de Cristo que no estuviesen descritos ya en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué no terminar con Isaías 53? Que dice: subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más sin atractivo, que le deseemos despreciado y desechado de los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto, y cómo escondimos de él el rostro, menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. ¿De quién habla? De Cristo y sus padecimientos. Sus padecimientos son testificados en el Antiguo Testamento, pero también su gloria, su justa gloria, es anunciada en el Antiguo Testamento. Pablo anunció por las Escrituras que era Cristo una necesidad, que Cristo era necesario que fuese humillado, pero que también era necesario que Él fuese glorificado. Isaías 53:10: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová
será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Esto no es otra cosa, mi hermano, sino la glorificación de Cristo. Aquel que fue humillado ahora es puesto en un trono de gloria. Ahora compare esto con la predicación de Pedro, en Primera de Pedro 1:10. Y notará que Pedro predica de lo mismo. Y los profetas que profetizaron, dice, de la gracia destinada a vosotros. ¿A dónde va Pedro? Al Antiguo Testamento. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué personas y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba en el Antiguo Testamento de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Así que el contenido de la predicación de Pedro era la misma. El Antiguo Testamento hablaba de la humillación y de la glorificación de Cristo. Por lo tanto, mis amados hermanos, Cristo es el centro y el todo del mensaje de la Escritura. Cuando usted habla algo de la Escritura, todo ello debe estar encaminado a señalar a Cristo, su humillación y su exaltación. Si un mensaje no señala a Cristo, entonces no es un mensaje evangélico, no es un mensaje bíblico, no respeta el propósito de la Biblia y esa predicación es obsoleta. No está completa si no se predica a Cristo humillado y glorificado. Por lo tanto, no predicamos a David como el que venció al gigante, como un modelo de vida para nosotros vencer los obstáculos, sino que predicamos a Cristo que derrotó el gigante del pecado. No predicamos a Moisés como el líder valeroso que sacó adelante un pueblo un poco difícil, sino que predicamos a Cristo que nos ha liberado del pecado. No predicamos de ninguna manera a un Sansón que fue capaz de derrotar a muchos, sino a un Cristo que derrotó en realidad la esclavitud que nosotros teníamos al pecado, que cargó sobre sus hombros lo que nosotros nos costaba ser libres. Al predicar la Escritura, mi hermano, debemos señalar a Cristo, la necesidad de Él, su humillación, su glorificación. Eso es lo que debemos hacer. Y termino con el objetivo de la predicación de Pablo. He hablado de la metodología, he hablado del instrumento, he hablado también del contenido. Ahora quiero hablar del objetivo. Pablo tiene un objetivo claro al momento de predicar. Dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. ¿Cuál era el objetivo de Pablo o la finalidad? Claramente que se reconociera que Jesús es el Cristo, el señorío de Cristo, que todos se humillen delante de su señorío. ¿No es esto lo que escribió a los Filipenses en capítulo 2? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuál es el objetivo de toda predicación? Que usted reconozca el señorío de Cristo para gloria de Dios Padre. Que usted se humille ante Él y reconozca la necesidad que tiene de Él, mi hermano.
Esto era la predicación del apóstol Pablo y debe ser la predicación de todos aquellos que queremos abrir nuestros labios y anunciar el consejo de Dios. El Señor nos ayude, mis hermanos.